Matt Miller, que es académico de geofísica de la Universidad de Concepción. Matt, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy bien, muchas gracias por tenerme. Gracias. Un gusto. Es un gusto poder hablar con especialistas que nos hagan comprender qué es lo que ocurre geológicamente, ¿cierto?, en la Tierra para que ocurran este tipo de fenómenos y en este caso y directamente lo que ha ocurrido en Colombia. Sí, en Colombia como el terremoto fue más profundo que típicamente lo que pasa en este lado del Pacífico. 100 kilómetros. Fue como 100 kilómetros. Sí. Pero igual está asociado con la subducción de la placa Nazca. Lo mismo que pasa en Chile, por lo menos el norte, Chile central, la subducción de la placa Nazca. Y este terremoto está dentro de la placa que subduce. Está profundo y el proceso es complicado, bajo debate todavía, pero es un terremoto dentro de la placa que está pasando por debajo. Claro. Y en ese sentido, ¿cuál es la diferencia que tenemos con Chile? Acá confluyen en Colombia 3 placas, en Chile son 2. ¿Cuál es la diferencia ahí desde el punto de vista estructural de lo que se da con este fenómeno? Es una buena pregunta, pero en lo general como sigue siendo una zona de subducción y en Chile un terremoto así se podría tener, por ejemplo, Chillán, 1939, hemos tenido terremotos a este tipo de profundidad, un poquito distinto en términos del mecanismo, pero es bastante similar y lo que pasó en Colombia, un terremoto de esta magnitud, a esta profundidad, de más podría pasar en Chile y como por la ruta 5 en estos tipos de ubicaciones. Hablamos que en general en Sudamérica han existido bastantes fenómenos que obviamente nos hacen comprender que exista efectivamente más probabilidades de terremotos y qué relación tiene el clima o otras características que hacen de Sudamérica más propensos los países para justamente tener algunos terremotos que han ocurrido en todos estos últimos años. Como en términos de probabilidades, como uno sabe que dentro de algunos cientos de años tienen estos tiempos de recurrencia de los terremotos, a veces como se podrían tener terremotos en una zona de la zona de subducción que causan cambios de las fuerzas que podrían gatillar sismos justo al norte o justo al sur de estos eventos. Hemos visto eso en otros países como Indonesia, en Sumatra, una secuencia de terremotos empezando en 2004, grande. Pero como hay que reiterar que son eventos poco predecibles. Claro. A corto plazo. A largo plazo uno puede decir dentro de 200 años, probablemente en el norte de Chile, uno va a tener un terremoto grande. Pero en el corto plazo, impredecible. Lo que pasó en Colombia como un evento así no es tan común para que repite un ciclo sísmico de 100 años o 200 años, claro, lo que se ven más cerca de la costa. Y me parece que en esta zona es el terremoto más grande que han tenido dentro de los últimos 100 años mínimo. Sí. Y el mayor antes de eso fue magnitud 7, así que en Colombia estamos viendo como los edificios, eso es el terremoto más grande que han tenido que resistir, sí, en su vida. Matt, y nos recuerda mucho esta imagen a lo que vimos hace poco tiempo atrás en Venezuela. ¿Qué tanta relación hay ahí con lo que sucedió? Vemos también, lamentablemente, un nivel de preparación que es deficitario en algunas zonas, en Colombia, en Venezuela, en sectores que se vieron afectados por los terremotos, dada la cantidad de edificios que colapsaron y la cantidad de víctimas fatales. Sí, como hemos visto en Venezuela, algo similar, algo peor, uno podría decir. Mucha destrucción en Venezuela. En Venezuela el terremoto fue superficial y como el movimiento de la tierra en Venezuela estaba mucho mayor que en Colombia. En Venezuela uno está llegando a aceleraciones del suelo cerca de la fuerza de gravedad lateral, que eso es bastante fuerte. En Colombia estamos hablando de 20% de la fuerza de gravedad horizontal. Las oscilaciones un poco más suaves, varios edificios no están resistiendo.
como comparación en Chile en 2010, en Concepción, estamos llegando a la mitad de la fuerza de gravedad horizontal. En Colombia solo 20%, pero si uno no tiene grandes terremotos en una cierta zona por mucho tiempo, es más difícil recordar las cosas y realmente exigir y cumplir con normas de construcción. En Chile siempre estamos recordados que ¿En serio? existen sismos grandes y las construcciones están hechas según un código que resisten claramente una mejor. normativa. Claro. Yo creo que por ahí pasa un poco, Gonzi, la relación que uno hace con lo que vio en Colombia, lo que vio en Venezuela, más que desde el punto de vista de las características del sismo, porque son placas distintas, hubo profundidad diferente, más que nada va en la preparación a nivel país, con las construcciones, el nivel de daño que se genera, el nivel de personas que fallecieron, van más de 200 ya en Colombia en un conteo que se está actualizando minuto a minuto. Sí, Igual como nos vemos, gracias a varios cientos podrían pasar a 1000 en Colombia, en Venezuela, miles y miles perdidos. Cuando los sismos son tan infrecuentes, es difícil priorizar construcciones, lamentablemente, especialmente en países como uno podría priorizar una cosa o otra cosa. Y como en general en el mundo, uno podría empezar a hacer un catastro de lugares más en riesgo de algo catastrófico pasando, y siempre los lugares están donde pasan terremotos de manera infrecuente, para que no están preparados. Exactamente. Y cada como 500 años pasa algo bastante mal y existen algunas ciudades en el mundo en general muy poco preparados y para este tipo de eventos. En Chile estamos mejor preparados. Eso es lo que marca la diferencia. Como no es perfecto, los terremotos que vienen de Chile a veces están gigantes. Lo de Valdivia estaba otro nivel. ¿Este tipo de fenómenos son solamente fenómenos naturales o tiene relación la mano humana con que hayan habido este tipo de episodios tan seguidos, Venezuela, Colombia? ¿Tiene relación el calentamiento global o las cosas que hacemos mal como seres humanos en relación a lo medioambiental para que efectivamente este tipo de hechos ocurran con mayor frecuencia, por ejemplo, este año? ¿O son solamente procesos medioambientales? Son procesos naturales, los terremotos. El impacto humano es casi imposible tener. La cantidad de energía liberada durante estos terremotos es mucho más energía que la contaminación o la mano humana, digamos. En términos de, por ejemplo, cambios en calentamiento global, o las temperaturas están un poco más altas entre medios en los océanos hoy en día, probablemente ninguna relación. A veces, por ejemplo, si ven los estudios, si hay más lluvias, por ejemplo, y hay un poco más de carga encima de la corteza, cambia las condiciones del esfuerzo y la microsismicidad, terremotos de muy baja magnitud, podría cambiar la tasa un poco. Este terremoto es profundo, asociado con subducción, imposible influenciar de una manera humana, de manera de temperatura o cantidad de carga de lluvia en la superficie. Matt, es importante aprovechar tu conocimiento científico, los estudios, porque cuando ocurren estos hechos siempre se empieza a hablar de relación, de que pueden ser fenómenos que vayan después bajando, por ejemplo, a nivel continental. Hay personas que empiezan a relacionar estos hechos, empiezan a predecir o intentar predecir terremotos en otros lugares. ¿Acá se puede descartar o hablar de algún tipo de relación a nivel continental de sismos de esta magnitud que pueda generar alguna alerta en otros países? Por ejemplo, pienso en países más andinos, Bolivia, Perú, Chile, Argentina. Entonces, si quieren hablar de eso o predecir que la situación ha cambiado debido a este terremoto, lo que estamos viendo es cerca del epicentro de este terremoto, donde había deformación permanente, se pueden tener cambios en la condición del esfuerzo dentro de la corteza, podría provocar que justo al norte, justo al sur de este epicentro, en Colombia, aumente la
posibilidad de otro terremoto, ligeramente, como ninguna cosa garantizada, la probabilidad es muy, muy baja y aumentó algo un poco menos, muy baja. En Chile es demasiado lejos para estar influenciado de este terremoto. En Chile, como las oscilaciones sísmicas lleguen, la Tierra va a oscilar un poco, tampoco que nosotros no lo sentimos, está oscilando menos que milímetros, probablemente micrómetros de amplitud. Y estos tipos de oscilaciones son naturales, como el océano, el oleaje en el Pacífico subiendo y bajando, poniendo presión en el fondo oceánico, igual provoca oscilaciones de la Tierra y es normal, como no aumenta el riesgo. Descartamos entonces cosas de repente conspirativas que surgen en redes sociales. Sí, como el riesgo siempre está. Sí. En Chile ustedes están diciendo tiene que estar preparado. Es la mejor cosa que siempre se habla en Chile cada 25 años, hay grandes sismos en la zona central. Se habla también de algo que puede ocurrir en el norte a propósito de acumulación de energía, pero es natural también. Sí, es natural y siempre tiene que estar preparado, pero no tan preocupado, no preocupado porque no es algo inusual. La situación sigue normal y los chilenos saben de su país. Probablemente cada chileno dentro de su vida va a tener la experiencia de un terremoto fuerte o muy fuerte. O varios. Sí, claro, ahora ustedes ya han pasado por varios. Mostrábamos justamente el tema de los kits de emergencia y por lo mismo, porque hablamos de que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo, entonces, ¿de qué manera deben generarse los protocolos necesarios? Que la gente realmente, como hemos ido hablando, esté preparada, porque hubieron algunos terremotos históricos donde la gente no tenía la preparación necesaria, se generó bastante caos, entonces la importancia justamente de mantener el criterio necesario para informar de buena manera, para poder hoy día que hemos sido testigos de este terremoto de Colombia, generar la conciencia de parte de las familias, entender lo que tenemos que hacer en caso de, y no estar tan asustados, sino que más bien prevenirnos de nuestros hogares, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con lo que dicen. Tener un kit de emergencia y más encima de eso tener un plan. Como si viene un terremoto y tienen un plan personal, dónde está el lugar seguro, dónde trabaja, conocer los lugares donde trabajamos, donde vivimos. Si tienen un plan, tienen menos miedo porque la situación es más bajo su control. Y la mejor cosa es, como si tiene miedo a una situación, es tomar cualquier medida pequeña para que se siente más bajo su control. Y kit de emergencia, un plan, discútelo con la familia, si los niños están en el colegio, qué van a hacer. Y con eso, cuando ocurre algo, uno puede actuar según el plan ya pensado y no estás entrando en pánico de inmediato. Y es mucho mejor, por lo menos en 2010 yo tenía un plan y no estaba el plan perfecto, pero sabíamos hacia dónde evacuar, por ejemplo. Bueno, tenemos nuestra región del Biobío, una zona costera importante, sabemos, es importante saber, bueno, de hecho está señalizado en muchos lugares donde son zonas seguras para poder evacuar, qué espacios son de riesgo, debemos todos tener conocimiento de hacia dónde podemos movilizarnos, siempre, por ejemplo, preferir caminar con calma en vez de tomar los vehículos, porque a veces se produce atochamiento cuando existen alertas de tsunami, los planes que se trabajan también en las escuelas, yo no sé si en todos los países, no sé si tú tienes la respuesta de si en otros países se hacen operaciones como las que se hacen en Chile, la operación Daisy, que la hemos vivido en el colegio, que se hace frecuentemente para conocer las vías de evacuación, cómo actuar. En algunos sí, en algunos no, pero no tengo más respuesta que eso. Pero se conecta con lo que decías delante, Matt, porque hay países, claro, que no tienen frecuentemente los sismos, por ende quizás no hacen este tipo de operaciones que nosotros sí hacemos en nuestra escolaridad. Sí, cuando un país es altamente sísmico, como Chile, siempre está como en los recuerdos del país. La gente sabe de eso, ustedes están hablando de temas siempre y como la educación de la gente, de los niños, lo que ustedes hacen probablemente es lo más importante en el país, lo que hacen los colegios.
y siempre atento, siempre preparado y con eso espero un poco menos de miedo, que es un proceso natural, no hay que tener demasiado miedo de estas cosas, como siempre está lleno de fenómenos naturales. Claro. ¿Cuánto tiempo en Chile, Matt? Yo desde 2008. Así que, ¿Alcanzaste a vivir el de 2010? Sí, así que igual en 2010 estaba en Concepción y estaba un terremoto grande. Mis amigos sismólogos en Inglaterra estaban bastante celosos de lo que estabas viviendo. Claro. Antes viajamos a algunos países y sentí un magnitud 6 en Indonesia y wow, increíble. Y después en Concepción. No toda la gente en el mundo se siente en eso. Claro. Se siente un terremoto así. En Chile ustedes están muy privilegiados, si podría decirlo, de poder sentir. Desde el punto de vista del estudio, ¿no? Sí. Y somos famosos por eso. Totalmente. Oye, La vida es muy interesante en Chile en Matt, general. queremos que te quedes con nosotros. Tenemos nosotros ahora un contacto en vivo desde Colombia. Queremos seguir abordando la situación que ha ido ocurriendo en aquel país a propósito de este terremoto. Estamos con Ronnie Suárez, que es periodista.